Bien, nosotros tenemos una entrevista muy importante velando por el bienestar de la familia salvadoreña, no sin antes ponerlos a ustedes en contexto con una cápsula informativa. Adelante. Mi papá me deposita mensualmente el dinero de la cuota alimenticia, pero nunca ha ido a las reuniones de mi escuela. Yo quisiera que mis amigos te conocieran. El único día que hablo con mi papá al mes es cuando me dice un mensaje. Ya te deposité, decirle a tu mamá. Y qué certera esa frase, ¿verdad? De la presencia de los padres es tan importante y vital para el desarrollo positivo de cada uno de los niños. Hoy platicamos con el señor procurador especializado en familia, Alex Suben. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. No, gracias a ustedes por la invitación. El señor procurador pues está completamente agradecido por estos espacios que nos brindan para poder llegar a la ciudadanía y conozcan de todos los derechos que benefician a la niñez y a la adolescencia. Y es totalmente cierto que si bien se puede cumplir con esa cuota alimenticia establecida por la ley, la responsabilidad efectiva es algo que está promoviendo y ya se está exigiendo legalmente por parte de las leyes. Señor procurador, ¿cómo se está buscando hacer conciencia por parte de la Procuraduría de que la presencia es importante, que es vital? De hecho, siempre se ha pensado que una cuota alimenticia es lo que debe de prevalecer para una relación afectiva entre padres e hijos. Sin embargo, el proyecto de la gestión del actual señor procurador va enfocada más bien a un trabajo integral en donde podamos llevar a estas personas a que se concientice de aquella relación más que de dinero, sea más bien afectiva, de aquella obligación que tienen los padres tanto de orientar, también de proteger, de asesorar, de educar, pero de una forma cercana y no tanto de dejársela a un solo progenitor, que es lo más fácil, darle una cuota alimenticia. Eso no implica más que desprenderse de las obligaciones paternas que se tienen en un momento determinado, que es precisamente la que más necesitan los niños en su pleno desarrollo, como es el tener cerca a ese padre en el desarrollo de su vida, en su desarrollo evolutivo, cuando más lo necesitan. Definitivamente, eso sería lo ideal, ¿verdad? El ideal que buscamos, pero lamentablemente en muchos casos estas cuotas alimenticias son hasta dadas bajo presión, o sea, se ven obligados a... Y es ahí donde la desconexión es mayor. ¿Por qué? Porque no hay como una voluntad. Hablemos un poquito del proceso, de cómo se dan estos procesos para poder cumplir con esta, que es una responsabilidad de todo padre y madre. De hecho, la fijación de la cuota alimenticia muchas veces llega precisamente por lo que ustedes han comentado, por tener una relación un poco irregular dentro de los padres. Entonces no es que de manera voluntaria llega y dice, mire, vengo a ofertar una cuota alimenticia, sino que siempre esa petición de parte, y es cuando empiezan aquellas conciliaciones, cuotas un poco pequeñas, exiguas, que no logran satisfacer las necesidades de los hijos. Pero el problema se da más bien cuando esta persona incumple el pago de la cuota alimenticia. ¿Qué formas hay para poder atender que esta persona obligada, en definitiva, logre proporcionarla? No hay un mecanismo o un protocolo o una verdad absoluta que uno diga, este es el mecanismo para poder cumplir. Tenemos que buscar muchas veces la conciliación. La ley Crecer Juntos ha establecido en el artículo 9 como un parámetro primordial, que la familia es el primer llamado para cubrir esas obligaciones. Sin embargo, muchas veces no se logra y tenemos que llegar de una forma coercitiva, al grado de presionar a estas personas para que cumplan. Y esto se da muchas veces restringiéndoles algunos documentos. Tenemos claro, hoy por hoy, que toda persona que incumple una cuota alimenticia, con el primer mes que no lo cancele, tendrá el no derecho a obtener, por ejemplo, el pasaporte. No puede obtener la licencia de conducir. No puede renovar la tarjeta de circulación, pero tampoco puede obtener préstamos mercantiles. Esta es una limitante que hoy por hoy está un poquito limitando
a estas personas a que puedan gozar de esos beneficios que cualquier ciudadano los puede obtener cuando sea responsable. También existe la otra, es que no se les permita salir del país. Todas estas medidas, de una forma integral, en algún momento vienen a exigirles a estas personas a que proporcionen el pago de la cuota alimenticia. Claro. Señor Procurador, ¿y qué sucede de pronto con aquel padre que no tiene la posibilidad económica o su trabajo, sus ingresos no le permiten cumplir con una cuota alimenticia, pero es un padre presente, es un padre que quiere asistir a los eventos de su hijo, es alguien que quiere de una u otra forma aportar al bienestar de su hijo? Porque sí hablamos de todas las restricciones que se le da al irresponsable, al que incumple, pero ¿qué pasa que él que sí quiere pero no puede? ¿De qué forma puede ampararse esta persona? Para esos efectos hay corrientes nuevas y precisamente por lo que usted plantea, hay gente que quiere pero no puede. Entonces la cuota alimenticia, hubieron algunas corrientes ahí que decían que podía compensarse con el cuidado de uno de los progenitores mientras el otro trabaja, porque probablemente el padre no tenga el acceso a un trabajo, pero la madre sí. Entonces se decía, si no puede aportar una cuota alimenticia, al menos que cuide al niño de 7 a 7 de la noche. Claro, eso es casi una carga económica porque tiene que dar desayuno, total, tiene que dar almuerzo, y aparte de eso cuidarlo, recrearlo, pero esa es una forma tal vez de compensar el no poder dar en efectivo. También la ley ha franqueado la posibilidad de que si no se puede dar en efectivo, al menos lo puede dar en especie. Contra petición, ¿verdad? No vamos a estarle dando todos los meses el mismo producto, sino que tal vez algunas cosas que sí requiera este hijo o hija. Ahora bien, ustedes muy bien lo planteaban al inicio, ¿qué pasa cuando esta persona no puede? La ley dice que debe de demostrarse que esta persona carezca de recursos, y cuando la persona carece de recursos económicos, los obligados se extienden hacia los abuelos. Los abuelos también deben de asumir ese rol para poder cubrir las necesidades de los nietos o viceversa. Pero también existe aquella posibilidad que muy pocos conocen, que los hermanos también están obligados a proporcionar una cuota alimenticia a sus hermanos menores, ya que él tiene también ingresos. Eso se da cuando existe aquella diferencia de edades entre un hijo ya profesional y un niño que está un poquito tierno. Entonces el profesional, si el papá carece de recursos o está en ausencia por fallecimiento, este tendrá que asumir esa obligación hasta que este hermanito logre probablemente la profesión u oficio. Es decir, unos 25 años. Siendo el familiar más cercano de ese lado, ¿verdad? Del lado del padre o del lado de la madre, si es el caso. Vamos a ver, tenemos una consulta. Nuestra audiencia también se puede comunicar con nosotros y aprovechar la visita del señor procurador. Dice, buen día, ¿cómo hacer si mi niño tiene 12 años y hasta la fecha nunca me le han dado cuota alimenticia, pero ahora está sin trabajo? ¿Cómo hacer para que me ayuden? Entiendo que el otro padre se encuentra sin trabajo, pero nunca le ha aportado. Ahí, quizás por lo que pude leer, cabe la posibilidad o que el progenitor que tiene al niño esté sin trabajo y ahora necesita el apoyo del padre, probablemente ausente durante 12 años. Ahí existen varios canales. La ley establece que puede ser mediante la Procuraduría General de la República, que es un trámite bastante expedito. Tenemos ahorita en que a los 12 días de la primera presentación que hace la persona, ya se cita al obligado, al presunto obligado, y ahí se establece una cuota alimenticia mediante la conciliación. También la ley ahorita ha abierto la posibilidad que se haga a través de los juzgados especializados de niñez y adolescencia, y los que siempre ha habido son los juzgados de paz a nivel nacional, en donde las partes, mediante un acuerdo conciliatorio, pueden establecer una cuota alimenticia. ¿Qué es lo que puede hacer la persona si en 12 años no la ha recibido? Acercarse a estas tres instituciones, a estas tres instancias: juzgado de niñez y adolescencia, juzgados de paz o Procuraduría General de la República. Es decir, que no por el hecho de haber estado tanto tiempo ausente y sin aportar un centavo económico a la crianza del niño, y porque ahora esté sin trabajo, no significa que no haya nada legalmente que hacer. No, definitivamente. O sea, la ley sí le permite ahí que se aboque a cualquiera de las instancias. Ahora bien, la ley ha sido un poquito flexible, por decir así, porque no le quiero decir otra palabra, porque dice que los alimentos se deben desde la interposición de la demanda, es decir, a partir de este mes en adelante y los últimos 12 años que pasaron. ¿Cómo los recupera si la madre ha sido la única responsable? En algún momento la jurisprudencia nacional estableció que podía al menos resarcirse con el daño moral.
que la persona podía recuperar ese dinero, no tanto el material, pero sí de una forma de decir, mire, invertí esto, pero ha habido un daño moral y este puede recuperarse, tal vez disfrazadamente o compensadamente, decir, lo invertido lo puedo recuperar a través del daño moral. Pero ahorita estamos en eso que no todos lo saben pedir, pero sí ha habido un daño moral desde el momento en que una persona aparece dentro de la partida de nacimiento, tiene obligaciones. Y si no las cumple, ahí hay un daño. ¿Qué es lo que tienen que hacer para poder hacer uso de este instrumento? Definitivamente hacer las peticiones al juzgado de alimentos y de manera paralela la indemnización por daño moral, justificándolo bien el por qué este niño nunca pudo gozar, como ustedes decían, de un buen afecto en su desarrollo de niñez. Probablemente nunca asistió el papá a las reuniones, probablemente eso no le permitió estudiar en un colegio que estaba acorde a las capacidades económicas del papá, o una alimentación no balanceada. Todo ese tipo de situaciones pudiesen haber afectado al hijo o a la hija. Ahora, otra creo que de las circunstancias que se puede dar es, en un supuesto, la madre tiene una muy buena posición económica, la del padre puede que sea a lo mejor igual o inferior, pero eso no quiere decir que porque uno de los dos tenga mayor posición económica, el otro va a dejar de proveer o deja de ser una obligación. Siempre es obligación de ambos, independientemente uno tenga mejor posición económica que el otro, a proveer y a dar esa cuota alimenticia para los hijos. De hecho, la ley ha manifestado que debe de ser en proporción a los gastos del hijo, es decir, se debe de ser en un 50% por cada progenitor. Claro, en algún momento podrá tener una mayor aportación uno de ellos porque está completamente desvinculado. La mamá tiene mayor responsabilidad, es la que se desvela, es la que va al hospital, es la que tiene que estar orientando, y el otro solamente aporta una cuota alimenticia. Entonces ahí debe de compensarse probablemente que este aporte un poquito más a lo que está desempeñando el otro progenitor. Pero no es que lo excluyen. Exactamente. En ningún momento. En absoluto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es importante poder comunicar a nuestra audiencia y brindarles esta información oportuna y saber que cuentan con todas estas herramientas y además con las instituciones para poderles respaldar en los procesos. Por supuesto, señor procurador. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, y pues es un espacio muy bueno para que la población conozca de sus derechos y lo pueda también ejercitar.